lo que quiero hacer referencia es que si tenemos una impedancia Z igual a 3 más J2, en ohms, la parte real de Z representa la parte real representa la resistencia eléctrica de la impedancia. Y la parte imaginaria representa la reactancia inductiva de Z. Bien, entonces la impedancia se puede escribir en este caso de forma genérica como los puntos o lo que implica Z, R más J X sub L. Entonces, R, resistencia eléctrica del circuito, de la impedancia, mejor dicho, o componente de la resistencia eléctrica, y XL, en este caso, es reactancia inductiva. Bien, nos tiene que quedar claro que un ejercicio de corriente alterna uno lo resuelve en forma analítica, pero si no representa la posición que tienen los vectores o esos fasores que están girando de tensión y de corriente, es como que falta interpretación en el circuito. Siempre que se resuelve un circuito de corriente alterna, estamos obligados a realizar la parte que corresponde al diagrama fasorial. Entonces, si el circuito es de la siguiente manera, o de la siguiente forma, donde tengo una impedancia que está formada por
una resistencia y una bobina, esto sería JXL, que siempre es positivo, y esto de acá está representando la resistencia de lo que nosotros llamamos la impedancia. Z, donde Z, de nuevo lo pongo. Ustedes dirán que soy reiterativo, pero así tenemos bien estos conceptos formados. Bueno, yo tengo este circuito donde hay una impedancia, que es esta que está acá, la que yo marqué, esta. Y esta impedancia que está aquí es una impedancia que no tiene valores, es algo genérico. Yo sé que tiene una resistencia, que es más, yo le puedo dar distintos valores, y una reactancia inductiva que sabemos que es positiva y que se miden en ohms. Tanto la resistencia como la reactancia, sus unidades son el ohm, por lo tanto, Z, la unidad de Z, es el ohm. Bueno, todavía no vimos qué es esa reactancia inductiva. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver y después vamos a hacer todo un trabajo donde unificamos todo lo que vimos de manera separada. Entonces observen, por este circuito yo tengo una tensión que siempre se polariza, estos son los valores de la tensión, la foto que saqué, que esto va a tener, lo pongo en forma general, va a tener un módulo y va a tener un ángulo que lo llamo phi. Y acá va a tener que circular una corriente que va a tener que cumplir con la ley de Ohm. No nos olvidemos que todo lo que yo tengo acá son vectores que están girando, ¿no? Y la impedancia también es un vector porque como definimos la impedancia Z, la impedancia Z, usando la ley de Ohm, la definimos como la relación que hay entre el fasor de la tensión y el fasor de la corriente. Y esto dijimos que era la ley de Ohm, que generalmente se la llama en corriente alterna, por el concepto de impedancia. Entonces, es importante cuando uno resuelve un circuito, si yo acá voy a resolver el circuito, ¿qué es lo que hago? Despejo la corriente, voy a despejar la corriente, y si despejo la corriente me queda esta corriente I va a ser E sobre Z. Por lo tanto, haciendo las cuentas, si yo hago las cuentas, esa corriente I va a tener un módulo y va a tener un ángulo Φ1, lo voy a llamar. Estoy haciendo cosas genéricas, Si yo represento Z, en un gráfico, vamos a representar ¿qué habíamos dicho nosotros de la impedancia?
habíamos dicho que la impedancia, la parte que estoy marcando ahora, este era el eje imaginario negativo, y acá yo tengo el eje imaginario positivo, y acá tengo los números reales positivos que me representa a la resistencia de la impedancia. Entonces nosotros habíamos marcado que Z era R más J XL. Esto de acá es por el signo positivo, reactancia inductiva, o sea, una bobina, siempre. Si Z es un vector, tanto R como XL son vectores porque Z es la resultante de la suma de esos dos vectores. Siempre la reactancia inductiva es un número imaginario y la resistencia un número real. Si yo la represento en este gráfico genérico, acá voy a obtener R, un valor genérico, y XL, que siempre va a ser positiva para una bobina, va a estar acá, por lo tanto, Z es la que está acá, y también forma un ángulo phi. Bueno, hasta acá es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, calculando la corriente, y yo hago hincapié en que yo tengo que representar en los ejes imaginarios, acá positivo y acá negativo, y en los números reales negativos y acá los reales positivos, yo tengo que representar acá en este gráfico, que lo llamábamos así, gráfico tensiones y corrientes. En este caso tengo una sola tensión, una sola corriente. Eso quiere decir que yo tengo que graficar acá esta tensión que me daban como dato y después graficar el resultado de la corriente, que marqué tanto la corriente como la tensión con amarillo. Entonces, acá hay un ángulo genérico phi, marco la tensión, todo es genérico, esto que está acá es el vector de la tensión que forma el cierto ángulo phi, y ahora tengo que marcar la corriente, que es phi1, le pusimos acá nosotros a la corriente, genérico. Pero en un circuito de estas características, yo no necesito hacer ninguna cuenta para saber siempre que la corriente siempre va a estar ubicada, con respecto a la tensión, phi1, y este era phi, la corriente, y miren lo que dibujo, el sentido de giro y la velocidad angular. En este tipo de circuitos, vuelvo a remarcar, yo puedo hacer el gráfico antes de
puedo hacer el gráfico antes de resolver el circuito, porque siempre va a ocurrir esto. En un circuito inductivo habíamos dicho que la tensión adelanta a la corriente. Entonces tenemos que tener presente acá esto que es importante, lo que voy a marcar ahora. Este ángulo que está acá, que es el ángulo de la impedancia. Este ángulo que yo marqué acá, y que ahora lo marco con amarillo, podemos decir que es un ángulo que más adelante lo vamos a ver, que se llama, ese ángulo está involucrado en lo que se llama el factor de potencia, que es un parámetro muy importante en un circuito de corriente alterna. Entonces, ustedes vean que hay un ángulo que forma la tensión con la corriente, pero ese ángulo siempre tiene el valor de la impedancia, el ángulo de la impedancia, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es la impedancia la que produce el desfasaje. Entonces, como la impedancia produce un desfasaje entre tensión y corriente, ese ángulo que forma la tensión, este ángulo que forma la tensión con la corriente es equivalente al ángulo que tiene la impedancia. O sea que vean ustedes que yo, si tengo este circuito que hay acá con esta impedancia, que yo sé que es una impedancia inductiva, yo puedo realizar, para ponerme en situación, el gráfico de tensiones y corrientes, porque le doy valores genéricos a los ángulos, pero siempre se va a cumplir esto en el circuito de características inductivas, resistivas, inductivas, siempre se cumple que la tensión adelanta a la corriente. No se olviden que tanto el vector que ahora marco en amarillo de la tensión como el de la corriente están girando a esta velocidad en este sentido los dos al mismo tiempo. Si yo pongo de este lado un punto de observación, ¿quién va a cruzar primero la línea, el observador? Y evidentemente este vector va a cruzar primero y luego va a cruzar la corriente, separados por un ángulo. Entonces, esto se cumple siempre que la tensión adelanta a la corriente. Entonces podemos escribir una regla mnemotécnica para saber qué ocurre en un circuito de características
inductivas. Entonces, esto sería una regla mnemotécnica. La regla mnemotécnica que es cómo memorizar una palabra, y esta palabra nos está diciendo el comportamiento, en este caso, del circuito. O sea, qué pasa con la tensión y la corriente. La palabra que vamos a usar sería un nombre propio, que es Luis, donde esto representa corriente eléctrica, ustedes saben que yo puedo poner tanto E como U, ¿no? Puedo poner U también en lugar de E, ¿no? Es tensión, o sea que esta es la tensión en el circuito. La S no la uso, por eso la puse más chica, pero me sirve para memorizar la palabra. Y L es cómo se determina la nomenclatura de una bobina. En todos los libros la bobina aparece con la letra L. Por lo tanto, esta palabra Luis me está diciendo que la tensión en el circuito adelanta a la corriente eléctrica cuando el circuito es de características inductivas. ¿Para qué me sirve esta regla mnemotécnica? Es que al principio, cuando uno está trabajando con esto, puede ser que tenga que pensarlo un poquito, se originan a veces barullos, entonces, usando esta regla, ya los disipamos, esos barullos, y sabemos bien cómo es el comportamiento de un circuito inductivo. Bueno, esto se cumple para todo circuito inductivo. Por lo tanto, ¿qué pasa con un circuito capacitivo? En este caso, Z es igual a una resistencia Z es una resistencia, pero acá la capacidad tiene signo negativo. La capacidad tiene signo negativo. Y entonces la capacidad será X sub C. No nos olvidemos que la impedancia es un vector, la resistencia es un vector, y lo que tengo acá es otro vector. Bueno, me acuerdo en el circuito capacitivo es esto. Esto es Z, donde vamos a escribir acá qué es cada cosa. Esto es la resistencia. Eléctrica. De la impedancia. Y esto que está acá es la reactancia capacitiva. Entonces, siempre que tengamos este circuito,
donde aparece esta impedancia y esto está conectada a una fuente de alimentación, y la fuente de alimentación yo la pongo de esta manera, y la puedo escribir así, como E módulo D, y formando un ángulo phi. Que es lo mismo poner U como tensión, módulo de U y ángulo phi. Con la letra E y la letra U se identifican lo que son las tensiones. Ahora, yo quiero hacer lo mismo que en el caso anterior, porque por acá va a circular una corriente y me voy a encontrar ahora que si hago exactamente lo mismo que hicimos acá, por empezar la impedancia ya va a estar en el cuarto cuadrante, porque es negativa la reactancia capacitiva, pero si yo quiero graficar la tensión y la corriente, lo puedo hacer sin ningún problema. Marco par de ejes. Donde acá van a estar los reales positivos, acá están los reales negativos, y estos son los imaginarios positivos, imaginarios negativos, y por acá pasan por cero. Tengo que marcar sí o sí el sentido de giro. Tengo que marcar la velocidad con que giran. Y esto que estoy haciendo acá es un gráfico de tensión corriente para el circuito capacitivo. Bueno, es totalmente lo opuesto a lo que pasa acá, a donde hicimos el gráfico de corriente. Si yo marco la tensión, vamos a marcar la tensión U, ahora la voy a llamar U, pero sé que es lo mismo que E. Si esto es U, que vale módulo de U, ángulo phi, ahí está el ángulo phi, la corriente va a estar ahora de este lado. Va a ser módulo de I con un ángulo phi. Ángulo phi. La reactancia acá está escrita en forma rectangular. Nosotros vimos que esta reactancia la puedo escribir en forma polar como módulo de Z, ángulo, y el ángulo va a ser negativo, menos phi. Llamo a todo phi con distintos colores. La diferencia que hay acá, la diferencia angular que hay entre tensión y corriente, es igual que en el caso anterior, el ángulo de la impedancia. Es igual que en el caso anterior, el ángulo de impedancia. Lo único que varía es que si yo pongo un observador de este lado, y esta es la línea, y esto está girando, esta es la línea de observación, esto está girando a esta velocidad en este sentido, y estos dos vectores están girando, por lo tanto, a la misma velocidad, con el mismo sentido y manteniendo este ángulo, el que pasa primero es la corriente y después la tensión. Por lo tanto, para todo circuito capacitivo,
a todo circuito donde la Z es resistiva, capacitiva, la corriente adelanta a la tensión. Esto pasa siempre que el circuito sea de esas características. La corriente adelanta tensión. Y acá también tenemos una regla mnemotécnica. La regla dice que se usa para este circuito, perdón, acá estoy anotando mal, no sé por qué, es memo de memoria, es memo de memoria, no sé por qué le puse eso. Se usa para este circuito la palabra lo pongo ciudad, que son dos palabras, esta ciudad y Luis son fáciles de memorizar. Bueno, sabemos que capacitor corriente en el circuito tensión aplicada en el circuito. Bueno, y acá tenemos líneas generales de lo que pasa y lo que ya tenemos que saber al tener un circuito que responde